Bienvenidos y bienvenidas a Proba, Personas por el Bienestar Animal. Yo soy Pamela Pacheco, coordinadora de campañas en Compromiso Verde. Y yo soy Sandra, y hoy vamos a hablar de algo que quizás no esperaba encontrar en un podcast de bienestar animal. Hoy vamos a hablar de empresas. Así es, porque el cambio que buscamos en el sistema alimentario no puede llegar solo desde las personas o desde los gobiernos. Las empresas juegan un rol enorme y la buena noticia es que hay empresas que ya están eligiendo hacerlo mejor. Hoy vamos a entender cómo funciona este proceso, cómo una empresa puede comprometerse a mejorar las condiciones de los animales en su cadena de producción, qué implica este compromiso, qué beneficios trae y cómo se hace en la práctica. Para contarnos todo eso nos acompaña Catalina Castaño. Catalina es líder de implementación corporativa para Latinoamérica en Sinergia Animal, una organización que trabaja directamente con empresas para hacer posible este tipo de cambios en nuestra región. Catalina, gracias por estar aquí. Y antes de entrar en los detalles, queremos saber algunas cositas. Cuéntanos, ¿en qué consiste tu trabajo? ¿Y qué haces exactamente cuando decimos que trabajas con empresas? Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto saludarles. Nuestro trabajo en Sinergia Animal es hacer este acercamiento corporativo para que las empresas tomen decisiones de responsabilidad social corporativa, pero relacionadas con los animales. Esto no es tan alejado como lo creemos. Las empresas utilizan productos e ingredientes de origen animal y tomar decisiones un poco más compasivas o empáticas, direccionadas a los animales, son necesarias. Son necesarias y además en la actualidad también son una demanda de sus clientes. ¿Cuál es nuestro trabajo? Es hacer este acompañamiento y decirle a las empresas cómo lo pueden hacer, a qué se pueden comprometer, cuáles son estas acciones aplicadas realistas que pueden hacer. Y una vez la empresa decide comprometerse, decide hacer este cambio por los animales, que en muchos casos pueden verse pequeños, pero para la vida de un animal es gigante, impactan muchos aspectos. Mi trabajo es ver que lo estén cumpliendo, que no sea simplemente un anuncio de un saludo a la bandera, sino que se lleve a la práctica, a la realidad y que pues impacte entonces hacia los animales. O que llamamos de greenwash, ¿no? Greenwashing. Para que esto no pase. Justo esta semana había en la Pascua, el domingo de Pascua que fue, estaba con un amigo que también es vegano, pero no está así al tanto de este trabajo con las empresas. Y me decía siempre, yo siempre tengo sospecho de estas empresas que no están haciendo greenwashing. Y ahí yo le dije, no, pero nosotros estamos dando el follow-up de todo, desde el inicio hasta el final. Estás escuchando Proba, un podcast de protección animal hecho en Latinoamérica. Encuentra este y todos nuestros episodios en Spotify, Apple Podcasts o ingresando a compromisoverde.org/proba. Para alguien que nos escucha por primera vez, ¿qué significa un compromiso libre de jaula en términos prácticos? Bueno, en Latinoamérica, una de las proteínas más consumidas es el huevo, porque el huevo es un producto bastante asequible, barato, fácil de conseguir y además está incluido en muchas preparaciones. Así que no simplemente es el huevo como producto, sino el huevo incluido en un pan, en un pastel, en una arepa, en diferentes variaciones. Al ser uno de los productos más consumidos, también al haber una alta demanda y una alta oferta, viceversa. Y esto significa que el sistema actual en el que se producen estos huevos, la mayoría es un sistema de jaulas. Se les llama jaulas de batería y son unos espacios confinados de más o menos una hoja tamaño carta, en donde las gallinas viven ahí toda su vida, unas apiladas encima de otras, lo que quiere decir que las de abajo viven en los excrementos de las gallinas que están arriba, en donde las gallinas no pueden realizar sus comportamientos naturales, como lo es abrir sus alas o anidar. Entonces, entendiendo que este es el sistema de producción masivo de la región, nace también esta iniciativa de decir, ¿cómo cambiamos esta realidad? Pero ¿cómo la cambiamos de una forma realista?
Sabemos que estos huevos se van a seguir consumiendo. Bueno, ahí es donde nos damos cuenta que los sistemas de producción pueden ser un poco más compasivos con los animales y pueden trasladarse a borrar esas jaulas, a que sean sistemas de piso o sistemas de libre pastoreo, en donde las gallinas quizá van a tener la oportunidad de tener estos comportamientos naturales y una vida un poquito más digna. Entonces, cuando hablamos de este compromiso, es que la empresa en cierto tiempo, es decir, no pasa de un día para otro, sino que la empresa dice, según mis necesidades y demandas de producción, según los huevos que yo necesito para elaborar mis productos, en 5 años o en 3 años o en 2 años, yo voy a trasladarme a solamente usar huevos de gallinas libres, de estas que no vienen de los sistemas de batería. Entonces, estos compromisos son estos anuncios que dan las empresas para decir, no voy a utilizar más huevos de batería. Yo tengo una pregunta importante y es algo que también me la han hecho a mí en campaña. Me preguntan por qué el foco está puesto en las empresas y no sería más directo hablar con los productores o presionar a los gobiernos. ¿Qué opinas de eso? Realmente las empresas dan lo que el cliente les pide. Y en este momento las corporaciones, los restaurantes, los hoteles, las manufactureras son ese cliente de los proveedores, son ese cliente masivo, no son el consumidor de una docena de huevos. Estamos hablando de toneladas de huevo. Y si esa empresa, que es un cliente importante que ellos cuidan, les pide, yo quiero este mismo huevo, pero lo quiero con un estándar de un poco más de empatía hacia los animales. Quiero que cambies a un sistema de piso, a un sistema de libre, y ahí es cuando el proveedor realmente decide hacer el cambio. Antes, si no hay un gobierno que se lo exija o un cliente importante que se lo pida, el proveedor no lo ve rentable, no lo va a hacer, solamente porque una organización lo haga. En cambio, ya cuando hay un juego económico detrás, es que se empiezan a ver los cambios en las estructuras. Aún más en el mundo que estamos viviendo hoy, todo es movido por la economía, ¿no? No puedo entender cómo podemos cambiar un sistema si no es dentro del sistema económico. Entonces sí, esto parece la manera más correcta de hacernos este cambio, un cambio que sea posible. Millones de gallinas en Latinoamérica viven encerradas en jaulas tan pequeñas que no pueden ni extender sus alas y sometidas a las peores prácticas de la industria. Tú puedes ser parte del cambio. Únete a Jaulas Abiertas ingresando a compromisoverde.org/voluntariado. Es tiempo de cambiar esta realidad. ¿Crees que hay un impacto en la reputación de la empresa o en la relación con sus clientes y consumidores al asumir un compromiso? Totalmente. Las empresas hacen estos compromisos de responsabilidad social corporativa porque hubo un momento en que las empresas se veían como el malo del paseo, como estas personas que simplemente quieren llenarse los bolsillos sin un límite, si el gobierno o las personas no le ponen un límite. Y esta narración se ha venido desdibujando mucho gracias a la capacidad que tienen los clientes de acceder a la información, de simplemente desde su celular o desde seguir a tu empresa favorita en sus redes sociales, sabes un poco qué está ocurriendo detrás de esta compañía. Entonces, las empresas quieren mostrar su esencia y construir su esencia, y eso lo hacen a través de estos compromisos de defender derechos humanos, defender el medio ambiente, defender los animales, de decir, sí, nos estamos lucrando, pero nos estamos lucrando con unos estándares de responsabilidad. Y dar a conocer estos compromisos, que aquí viene algo muy importante y es lo que mencionábamos antes, no es solamente anunciarlo, es qué acciones estoy llevando yo año a año para cumplir con este anuncio que le hice a mis clientes, porque a todo un consumidor le dices, yo voy a cumplir este objetivo en tal tiempo, y el consumidor te cree, confía en ti, no tiene por qué no hacerlo. Entonces, después de unos años, el consumidor dice, ve, ¿qué pasó con ese compromiso? Y ahí es donde la transparencia juega un papel fundamental, que la empresa tenga la capacidad de contarle a sus clientes qué está ocurriendo detrás de esos compromisos, que lo haga ya sea por sus reportes de sostenibilidad empresarial, por sus redes sociales, pero que informe. Y creo que también es muy válido que informe sus desafíos, porque todo compromiso y toda acción
va a llevar a complicaciones, va a llevar problemas, y también contar esa historia de no todo es perfecto para lograr los objetivos, inspira a otras empresas y además crea una relación más cercana con las y los consumidores. Sí, claro, porque hoy no se puede más engañar a uno. Hoy no, con todas las redes sociales, internet, LinkedIn, sabemos todo qué pasa. Hay un tema que está pasando con nosotros ahora en Perú, una empresa que no tiene transparencia, ahora dice que sí, utiliza huevos libres de jaula, otra hora dice que no saben. Estamos así muy confusos con todo esto y estamos hasta trabajando en denuncias porque necesitamos aclarar esta situación. Pero mira, tengo acá ahora una pregunta. Yo estoy es un tema a mí hacer esta pregunta porque es una pregunta de, ¿estos compromisos son lo mínimo viable para mejorar la vida de las gallinas, verdad? Y este punto es un punto que yo siempre hablo muchísimo. Y sé, Pame y Catalina ya estuvieron dentro de una granja de gallinas libres de jaula. Y una granja libre de jaula no parece como el mejor lugar del mundo para vivir un animal, pero sí es un poco, no tan cruel como una granja de jaulas. Entonces, yo no sé esto de mejorar, pero sí sacamos una de las peores crueldades que son las jaulas. Y esto que siempre yo hablo, lo que estamos pidiendo para las empresas es lo mínimo. Es lo mínimo. No estamos pidiendo que las gallinas sean todas así, que viven en el campo y que tienen un espacio enorme entre ellas. Solo estamos pidiendo que saquen las jaulas, ¿no es verdad? Y asimismo, Catalina, no pedimos esto que sea de un día para otro. Entonces, ¿tú puedes nos decir un poco sobre esto cuando tú dices que tenemos una fecha para considerar? ¿Qué puntos que consideramos? Así, si hay proveedores, cómo es la operación de la empresa, cómo se pasa eso. Y herramientas que ofrecemos a una empresa para ayudarla a avanzar. Claro, digamos, algo importante de entender es lo que mencionas. Nosotros le estamos pidiendo a la empresa un poquito para mejorar la vida de estos animales. No estamos diciendo que van a estar puestas en libertad, que sería lo ideal, pero sabemos que el sistema va a seguir funcionando utilizando a los animales y lo mínimo es que sus vidas tengan un poquito más de dignidad. Cuando les pedimos esto, tampoco se los pedimos pensando en el sistema va a cambiar de la noche a la mañana. Es decir, gracias a que a alguien le importan los animales y existen estas demandas por estas políticas, no significa que mañana amanecerá y la región y en Latinoamérica habrá más producción libre de jaulas. Pero gracias a que las empresas deciden hacer estos cambios, el proveedor se entera de que su cliente quiere y tiene la capacidad de pagar por ese producto. Y ahí empieza la línea de cambio. Hay empresas como Arcos Dorados que no cambiaron sus proveedores, ayudaron a sus proveedores a transicionar a un sistema libre. Es decir, dijeron a sus proveedores, usted quiere continuar con este contrato, tiene dos opciones. La primera es crear una línea de huevos libres y de esos huevos vendernos esos huevos a nosotros. Y la segunda es transicionar 100%. Nosotros vamos a pagar esa diferencia, es decir, tenemos la capacidad económica de pagar por ese cambio y lo vamos a hacer y lo vamos a sostener en el tiempo. Y estos cambios son los que van generando que el sistema de producción cambie. En Colombia hace 6 años había al menos 10% más de jaulas en los sistemas de lo que hay hoy, gracias a las demandas de las empresas. Las empresas ya no quieren hacer negocios con el proveedor, lo que pasó con la empresa de Juan Valdez. Juan Valdez iba a llegar al 100% al 2025 y le dijo a sus proveedores, cuando les dijeron sus proveedores, no cambiamos, les dijeron, bueno, cambiamos nosotros de proveedor. Que una empresa en Colombia con el nombre de Juan Valdez te abandone como cliente, te dice mucho por no querer cambiar, por no querer actualizarte a las demandas de los clientes. Entonces ahí va esta necesidad de entender que no les estamos pidiendo a las empresas cosas irreales, sino que son cambios anuales. Han tenido 10 años, han tenido 5 años y no son cosas imposibles. En Colombia hay una empresa que lleva más de una década aplicando el sistema de huevos libres, que es WOC. Es una empresa que tiene unas políticas de responsabilidad social corporativa muy fuertes y desde que inició
decidió que todos sus productos iban a tener este trasfondo de saber de dónde vienen y que son sistemas un poco más éticos y justos. Entonces es posible y ha sido posible siempre, algunas con otros desafíos que otras, pero siempre con este componente de la transparencia y de comunicar, ok, si yo lo voy a cumplir en 5 años, ¿cómo lo voy a cumplir? ¿Cuál es mi accionar? ¿Qué proveedores voy a cambiar? ¿Con quién voy a hablar? Tengo que explicarle además, porque este es un tema de mucho de información, de entender qué hay detrás. Entonces tengo que explicarle yo a mi proveedor que de pronto mi proveedor ni siquiera es mi proveedor de huevo, es mi proveedor de pan. Entonces tengo yo que explicarle a mi proveedor de pan que tiene un proveedor de huevo, que necesito, que sí sabe de dónde viene ese huevo. Entonces es una cadena de información que por supuesto tiene un trabajo en compras, en calidad, en muchas áreas de las empresas que entendemos que lleva un tiempo, pero que va a mejorar todos los procesos. El hecho de saber cómo están elaborados tus productos te da también poder sobre ellos y sobre la narrativa al entregarlo o al venderlo. Sí, Cata, quiero solo que aclares algo para nuestros oyentes, porque tal vez ni todos sepan que se trata arcos dorados. ¿Qué son estos arcos dorados, Cata? ¿Quién es la marca que tiene los arcos dorados? McDonald's es la marca de los arcos dorados. El McDonald's. Sí, y puedes decir, el compromiso de McDonald's es de Colombia, de Latinoamérica. ¿Cómo es este compromiso? Es un compromiso global. Mi trabajo en Sinergia Animal, y Arcos Dorados es de Latinoamérica. Ellos están conectados a la cadena McDonald's, pero su nombre corporativo, su registro es un registro regional de las Américas, y mi seguimiento que le hago cuando hablo de Arcos Dorados es de los esfuerzos que han hecho principalmente en la región, en Latinoamérica. Entonces ellos ayudaron a sus proveedores tanto en Colombia como en Argentina. En Chile, por ejemplo, no usan huevo en cáscara, pero utilizan huevo líquido. Entonces, hablar con este proveedor de huevo líquido de Chile, que de hecho es una empresa ya muy reconocida que es más grande y que le sirve como proveedor a otras empresas. Pero sí, cuando hablo de arcos dorados, hablo de McDonald's aquí en América Latina. Sí, en Brasil también el proveedor es uno de el proveedor de arcos dorados de Brasil es lo mismo que era antes, pero él como ha hecho un cambio y todas sus nuevas granjas son libres de jaula justo para proveer a estas grandes empresas que ya tienen el compromiso. Entonces, Cata, es un cambio posible, ¿no? Es un cambio posible. Muy posible. Sí, chicas. Algo que estaba pensando también y les comento como anécdota, la semana pasada estuve en Colombia y participé con otros activistas en una campaña que le estábamos haciendo a X cafetería y se acercó una señora. Nosotros pensábamos que se acercaba con algo negativo, pero fue todo lo contrario. Nos dijo qué bueno lo que están haciendo. Nos mencionó otra marca a la que también le hacían campaña en Colombia, y ella nos dijo que ella como cliente no sabía lo que había detrás de esto, ¿no? Que se esconde, que ella no ve como cliente, pero que desde que ella vio en las redes sociales esta campaña de presión que le hacíamos, ahora ella también quiere participar de las acciones, y para nosotros fue algo como muy grato, ¿no? Saber que las personas, los clientes, cuando se enteran de todo esto, están del lado nuestro, ¿no? Del lado de que finalmente es por lo que luchamos, para que la crueldad animal disminuya, ¿no? Así que, hablando un poco en este tema sobre la reputación, quería agregar este ejemplo que a mí me gustó mucho. Aún hay empresas en el Perú que no se han comprometido a usar exclusivamente huevos libres de jaulas. La buena noticia: tú puedes pedirles que lo hagan. Desde tu casa, desde tu teléfono. Entra a sincrueldad.com y transforma la vida de millones de gallinas ponedoras de huevos. Quería te preguntar algunas preguntas un poco más específicas. Estos casos, por ejemplo, de arcos dorados o de otros ejemplos que tú quieras mencionar, Cata, del norte global, si sabes alguno de Europa, Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo que tomó estos casos y cuáles aprendizajes que se pueden traer a América Latina? Yo creo que hay muchos aprendizajes que se pueden traer a América Latina, pero también es realista hablar y hay muchos buenos ejemplos de la región.
¿Y por qué lo digo? Porque en Europa y en Estados Unidos hay gobiernos que han trabajado en políticas, en legislaturas en pro de los animales. Es decir, hay estados de Estados Unidos en los que es obligatorio que el sistema sea un sistema libre, en donde están abolidas las jaulas de batería. Lo mismo pasa en Europa. Entonces, saber que una empresa para comercializar en X o Y país tuvo que hacer ese cambio porque así se lo exigió el gobierno estatal de ese lugar, es muy diferente a la empresa lo hace por demandas actuales del cliente, lo cual también me parece muy poderoso socialmente. En Colombia tenemos un ejemplo muy bueno, que es el ejemplo de Colombina. Es una de las manufactureras más reconocidas y grandes del país. Ellos tienen un compromiso a 2027. Reportan que para 2025 ya hicieron el 61% de esta transición, pero adicionalmente han dejado de utilizar huevos en sus salsas insignias, en sus salsas más importantes, como lo es la salsa tártara. La salsa tártara hoy en los supermercados nacionales, que si tú no eres vegano no te das cuenta, pero si sí lo eres, te vas al detalle y te das cuenta que la salsa es una salsa que tiene el mismo sabor, tiene la misma calidad, pero dejaron de usar huevo. Dejaron de usar huevo para cumplir con este compromiso, para darse cuenta que hay otras opciones que pueden ser a base de plantas, que pueden ser más económicas y que además no afectan a los animales. Entonces, creo que las empresas también se han sabido adaptar a donde están y a las demandas de la ciudadanía. Las demandas de la ciudadanía es un producto de alta calidad que lleve procesos justos y éticos. Esto también pasa en Chile. En Chile hay una empresa llamada Buffalo Waffles que dejó de utilizar 500 toneladas de huevo de forma anual porque sacó el huevo de su mezcla de waffle. Y el waffle tiene la misma calidad, tiene el mismo sabor. Un ingeniero de alimentos les ayudó a actualizar la receta. Y ahora utilizan huevo en algunos de otros productos, en alguna galleta, en algún otro producto, pero es una cantidad muy mínima comparada a la cantidad de huevo. Le redujo los costos de una forma en que todavía nos agradece. Entonces, es darse cuenta de caer en este juego económico, de saber cuánto dinero hasta puedes estar ahorrándote para vender el mismo producto al mismo precio al mismo cliente que te va a agradecer un montón que sea un producto libre de sufrimiento animal. Entonces, hay ejemplos regionales de cómo se ha trabajado. De Arcos Dorados, como te digo, siento que te puedo hablar aterrizado de la región. Sé que han hecho un trabajo muy exhaustivo en ser transparentes acerca de su compromiso sobre huevo cáscara, huevo líquido. Por el momento su compromiso no se extiende al huevo como ingrediente, que es cuando hablamos de este huevo como ingrediente es lo que te mencionaba, de pronto ese pan o esa galleta que viene de otro proveedor que ya incluye huevo. Pero hay buenos ejemplos nacionales y regionales de cómo hacer las cosas y de cómo responderle a la ciudadanía y a los animales. Sí, yo quería agregar que yo vivo en Inglaterra y aquí es muy difícil encontrar huevos de gallinas enjauladas. Casi que todos los supermercados, la mayoría de los supermercados solo comercializan ya huevos de gallinas libres de jaula. Pero el gobierno ha decretado que si aún existen algunos retailers o ventas o mercados que aún tienen huevos de gallinas enjauladas, solo podrán comercializar hasta 2032. 2032 será prohibido por el gobierno de Reino Unido estas jaulas. Entonces ningún productor acá puede continuar con jaulas para gallinas ponederas. Y tenemos también el ejemplo de Unión Europea, que hay también este proyecto para prohibir las jaulas. Y tenemos un movimiento acá que es Ending Cages Age. Y es un movimiento enorme. Y sí, también esto pasa de manera legislativa para que todos los países de la Unión Europea también sea prohibido la utilización de jaulas. Entonces, no es un tema que surgió de hace como 5 años. Ya estamos ahí hace mucho tiempo luchando para esto y por esto que a mí mucho me sorprende porque a veces empezamos a hablar con la empresa, no sé si ya pasó esto contigo, Cata, y las empresas
nos tratan como si fuéramos locos, estamos hablando algo que no es posible, que no se puede hacer. Y mira, tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Yo creo que es muy natural la resistencia al cambio, porque si a ti te funciona algo como lo estás haciendo, quieres sostenerlo así, pasa con todo, pero también es muy natural cambiar. Es muy natural y es muy evolutivo del ser humano hacer parte de estas transformaciones o de estos cambios. Entonces se entiende que las empresas van a poner un poco de resistencia, más comprendiendo que esto puede hacer sus procesos más largos o puede hasta costarles dinero en algún momento, pero esto igual les va a costar dinero, como estás mencionando. Esto va a ser un cambio hoy por voluntad corporativa o un cambio mañana por mandato legislativo. Entonces, si estamos apuntando a hacer estos cambios también en lo legislativo, tu empresa, si hace el cambio hoy, va a ser una de las pioneras que no va a tener que correr mañana y que se va a mostrar como ejemplo mañana cuando el gobierno diga, sí, esto se va a legislar en pro de los animales y ahora esto es un mandato nacional, que también es el objetivo porque así funcionan las leyes. Las leyes son consuetudinarias, vienen desde la costumbre, desde lo que se empezó a hacer y luego ya lo normalizamos y toca estandarizarlo de alguna manera y lo convertimos en leyes. Entonces un poco es la construcción o el paso a paso que vamos haciendo. Lo vamos normalizando, lo vamos moviendo en el mundo corporativo, la gente se va informando acerca de esto y el día de mañana va a ser un mandato jurídico y legal. Queremos saber que nos cuente qué está pasando en Latinoamérica hoy. Hay empresas de la región que ya están liderando este proceso y que pueden servir de ejemplo, otras que no sean esta McDonald's. Claro, Juan Valdez a mí me gusta mucho porque es un ejemplo de mi país, pero porque adicionalmente ellos extendieron su compromiso a todo el mundo. Esto aplica a todas las tiendas, África, Asia. Juan Valdez tiene presencia global en aeropuertos, en mercados árabes, y decidieron que su compromiso no iba a ser solamente para Colombia, sino que lo extendieron para todo el mundo al 2030. Esto también nos demuestra que si una empresa tiene el objetivo de crecer a nivel global, tiene que adaptarse a los mercados globales. Y adaptarse a los mercados globales es estar a la altura de la demanda del cliente global, que exige altos estándares de justicia social, ética, bienestar animal, etc. Entonces me parece un ejemplo muy bonito de compartir. También tengo otro ejemplo que es Crepes & Waffles. Crepes & Waffles ya también tiene presencia en otros países, incluyendo países de Europa, en España ya también llegó Crepes & Waffles. Y son una empresa que está al 100%, pero además es una empresa muy transparente. Ellos nos dicen honestamente, hay una demanda en el Caribe colombiano que es un poco más difícil de subsanar y nosotros no podemos quedarnos sin huevos. Pero entonces lo que hacemos es anotar cuántos huevos se usaron en esa emergencia en la que no encontramos en ese mercado en específico los huevos. Mostrar ese desafío es lo que nosotros buscamos, es honestidad con el consumidor, es que nosotros como ONG digamos, tenemos que mirar hacia el Caribe colombiano y buscar que hayan proveedores en el Caribe colombiano de sistemas libres. Y también el sostener esa transparencia de que Crepes & Waffles es una empresa que te dice, me faltó un 5, un 4, un 3%, ¿por qué? Porque me pasó que no encontré el producto aquí, que creo que es algo honesto y muy válido que hay que destacar y que hay que decir, es que se puede y es que también está bien mostrar estos desafíos. La muda forzada es una práctica que somete a las gallinas a periodos de hambre extrema para reiniciar su ciclo de postura de huevos. Esta terrible práctica sigue siendo legal en el Perú, pero puedes pedir que eso cambie. Firma nuestra petición en change.org/no a la muda forzada. Catalina, pensemos que una empresa que está nos escuchando hoy y por primera vez está considerando, después de todo que tú has explicado y hablado, la empresa empezó a considerar la posibilidad de hacer algo en esta dirección. ¿Por dónde empieza? Nosotros siempre consideramos que lo ideal es que la empresa interiorice el por qué lo está haciendo. Porque las personas, somos personas que hoy trabajamos aquí, mañana trabajamos allá, pero este proceso debe tener una continuación. Entonces, para que este proceso tenga esta continuación, hay que explicarle a alguien por qué va a trabajar ahora buscando en compras cuál es su lista de proveedores.
ahora le vamos a decir al de compras que no solamente tiene que mirar el producto más barato o de mayor calidad, sino que también el sistema de donde vienen sus productos o cómo fueron elaborados. Entonces, como para interiorizar este proceso, lo primero es entender al resto de sus empleadores qué es el sistema libre de jaulas, qué es el sistema de jaulas de batería, cuál es la diferencia entre uno y otro para las gallinas, para los animales, y a partir de eso, ahí sí, evaluar internamente. Muchas empresas de por sí ya compran productos que son libres de jaulas, pero no lo saben. Y luego de eso es comuniquen esta transparencia. ¿Cómo lo van a comunicar? Lo van a reportar por sus redes sociales, por su página web, lo van a reportar a través de los cuestionarios de las ONGs que hacemos como este proceso de estar en medio de informar a las y los consumidores sobre los compromisos. Entonces es un poco estandarizar su proceso, pero lo más importante siempre es entender desde cero el objetivo de por qué lo están haciendo y creo que es muy válido porque es difícil, pero es la realidad y es entender que el sistema libre el sistema de jaulas es un sistema meramente cruel, es un sistema que no vale la pena y es un sistema que ninguna empresa ni ninguna persona después de conocerlo creo que tendría la intención de financiar. Entonces ahí es el primer paro de decir, uy, yo no quiero volver a ser parte de esto. Cuando yo vi lo que es, yo no quiero volver a ser parte de esto. Sí, y ahí pensar con los proveedores, cómo van a hacer con los proveedores, y es esto, ¿no? A quienes nos están oyendo ahora y que tienen ganas de empezar o que están pensando en empezar a hacer este compromiso, sí, pueden hacer el compromiso hoy, pero no necesitan hacer este cambio de noche para el día. Buscamos los proveedores, todas las organizaciones tienen un mapeo de los productores libres de jaula y ahí pueden elegir cuál proveedor o la mejor que fue o que Catalina estaba nos diciendo. Hay muchas empresas que piden que sus proveedores cambien la manera como están haciendo esta producción de huevos. Y Cata, ¿hay mitos o miedos frecuentes que las empresas tienen sobre este proceso que vale la pena desmentir? Yo creo que más que un mito, sí es como el miedo más grande de la empresa y el miedo siempre es, esto va a ser muy caro, esto va a ser muy caro para mí y esto cuesta mucho para mí como empresa y yo entiendo que el objetivo de una empresa es ganar lucro, por supuesto. Sin embargo, estos cambios de responsabilidad social corporativa, si los saben narrar bien, si los saben comunicar bien, en la mayoría de casos les hacen ganar clientes. O las y los clientes también dicen, bueno, le subieron a este producto, pero ¿por qué le subieron a este producto? Cuando a veces este cambio se traslada directamente al costo del cliente, que eso también nos han dicho muchas veces, piensan que el cliente va a decir, yo no lo voy a pagar. Pero también está demostrado que los clientes prefieren no pagar o abstenerse totalmente de comprar productos que se han enterado que vienen de sistemas crueles. Entonces, no tengan, creo que es ese miedo de enfrentar este costo. Es un costo que a la larga les puede transformar a la empresa de muchas formas. Y que adicionalmente, si lo intentan también, es una invitación a que si utilizan huevo para formar algún producto final, hay muchas alternativas vegetales de menor costo que hacen lo mismo que el huevo a base de plantas, que además el huevo es un alérgeno común, que quiere decir que deja por fuera muchísimos clientes. Entonces, hacer estos cambios, quizá un piloto, una prueba, pueden beneficiarlos de muchas formas. Como decía anteriormente, los cambios pueden dar miedo, pero la prueba y hacer estas transiciones al final siempre deja más beneficios. Y ahora, para cerrar, una última pregunta. Llevas años acompañando a empresas en este proceso. ¿Cuál es este momento que más te ha marcado? En que viste que el cambio era real y que todo el trabajo valía la pena. ¿Cuál es el momento que más te ha emocionado en este trabajo, Cata? Yo ya lo mencioné, pero fue muy lindo escuchar que una empresa como Buffalo Waffles iba a dejar de utilizar 500 toneladas de huevo. Me pareció algo trascendental y entender que pues
el cambio es posible. Se puede hacer mejor por los animales, se puede hacer bien por los animales, y ese ha sido como el momento, o de los momentos más inspiradores. El trabajo corporativo no es un trabajo sencillo, es un trabajo con bastantes retos, pero creo que por eso las victorias se sienten como con esta cercanía y esta alegría. Gracias. Y quería te pedir que si puedes dejar una mensaje para alguien que está nos escuchando hoy, sea una empresa, un consumidor o simplemente alguien que quiera contribuir con el trabajo que hacemos. ¿Qué mensaje que ustedes gustarían que ellos llevaran de este podcast hoy? Para mí uno de los mensajes más bonitos es entender que todas nuestras acciones, al hacerlas con conciencia, van a impactar positivamente a otros. Entonces es meterle ese poquito de lo que digo, de conciencia desde a nuestras decisiones cotidianas como a nuestras decisiones laborales, si es que estamos a cargo de una empresa que sabemos que tenemos responsabilidades de comprar, ayudar y que impacta la vida de otros, ya sea personas o animales. Es eso, es entender qué hay detrás de esa decisión y decir, esta decisión me deja tranquilo o tranquila el día de hoy, esta decisión la estoy tomando por el bien mayor, cómo puedo tomar esta decisión lo mejor posible. Y para mí la responsabilidad social corporativa es algo muy bonito y es algo que todas las empresas deberían interiorizar, pero además es entender que es parte de su esencia. Entonces, cuando tomas esta decisión con conciencia y tienes esta esencia de hacer las cosas con responsabilidad, vas a ver cómo todo empieza a girar de una forma más armónica con el resto que estamos utilizando, aprovechando o finalmente pues conviviendo en el día a día. Gracias, Kate. Me fez recordar una frase de una activista, una señora con que yo he trabajado en Brasil, Nina Rosa, y ella siempre decía que para los animales no importa lo que piensas tú y cómo te sientes tú. Para los animales les importa lo que haces tú. Entonces es esto, que hagamos mismo que sean pequeños pasos, pero ahí sí importa. Bueno, hoy aprendimos que el cambio en el sistema alimentario no solo es necesario, es posible. Y hay empresas en Latinoamérica que ya lo están demostrando. Que cada compromiso que firma una empresa es una ola que se suma a muchas otras y que estas olas juntas terminan transformando cómo producimos y consumimos estos alimentos. Si este episodio llegó a alguien de alguna empresa, te invitamos a dar el primer paso. Y si tú que nos escucha te estás preguntando cómo puedo ayudar, recuerda que tu compra importa. Saca la crueldad de tu plato. Gracias por escucharnos y no olvides de suscribirte para no perderte lo que viene. Gracias por oírnos y nos vemos en la próxima semana. Proba es un podcast producido por Compromiso Verde. Si este episodio te hizo reflexionar, te invitamos a compartirlo, porque cada vez que este mensaje llega a alguien más, estamos un paso más cerca de cambiar la realidad de millones de animales.